Es un gusto saludarte hoy lunes, en punto, ya sabes, de las 3:30 de la tarde, aquí en tu programa Vida Saludable, un espacio creado para compartir información que nos ayuda a lograr y mantener hábitos en beneficio de nuestra salud. Yo soy Gualberto Tenorio, psicólogo y nutriólogo, y hoy te traigo un tema muy interesante. Vamos a hablar acerca de los padres tóxicos y de la comunicación violenta, para lo cual tengo una invitada de lujo que tengo el gusto de conocer ya desde hace algunos ayeres, con la cual he compartido incluso en algunos otros escenarios, en algunas conferencias, en algunos otros medios de comunicación. Y bueno, hoy le quiero dar la bienvenida a la maestra Claudia Buitrón. Bienvenida, querida amiga, muchas gracias por estar aquí en Alberto, este programa. Pues al contrario, muchas gracias. Siempre es un placer compartir espacios donde podamos dar información a todos nuestros radioescuchas, ¿no? Porque muchas veces, ¿qué pasa? No se puede quedar solo la información en el consultorio, sino tenemos que expandir la información para que pues, todos los que andan por ahí en las redes sepan qué está pasando dentro de su entorno familiar principalmente, ¿no? Así es, y sobre todo porque el tema que el día de hoy vamos a tocar tiene mucho que ver con este tipo de familias que a veces, sin darse cuenta, manejan un ambiente muy tóxico en donde desafortunadamente los padres van también repitiendo patrones de cómo ellos aprendieron incluso a demostrar el afecto, el amor, que en realidad pues podríamos decir que es una muy mala forma de mostrar este afecto. Y esto nos puede llevar obviamente a consecuencias negativas. Aquellos hijos que en una etapa como la adolescencia ya están en algún tipo de conducta autodestructiva y que bueno, vamos a ponerle fin a todo esto. ¿Cómo? Primero dándole información para poder saber y orientarlos a qué hacer. Vamos, yo creo que empezar, Claudia, explicando en realidad qué sería un patrón conductual, que tiene mucho que ver con esto, de cómo se van comportando los padres, después los hijos, y cuando los hijos son padres, repiten este patrón conductual. ¿Qué es entonces un patrón conductual? Efectivamente, fíjate que ya tengo, voy con el siglo, desde el año 2000 a la fecha, doy consulta privada y bueno, como terapeuta familiar te quiero decir que estos patrones conductuales se pueden identificar hasta que el paciente hace conciencia de ello. Un patrón conductual significa algo aprendido en nuestra infancia y adolescencia simplemente por el hecho de convivir en un ambiente en el cual la gente actúa de cierta manera y entonces yo lo aprendo. Por ejemplo, hay ciertas familias que su modo de hablar es con groserías. Y bueno, en México a veces se acostumbra mucho el doble sentido o las groserías, pero sin embargo, hoy que estamos aquí reunidos, puedo decirles que el hablar con groserías es uno de los principales escalones dentro de la violencia, ¿no? Afortunadamente hoy la violencia se puede medir y entonces un patrón conductual donde implique violencia tiene que ver con gritos, por ejemplo, o hablar con palabras altisonantes dentro del hogar. Ya hacia los padres, hacia los hijos hacia los padres, ¿no? Ok, me llama la atención algo, Claudia. Cuando hablamos de groserías, ¿tiene que ver el contexto y la intención? Es decir, yo conozco familias, y voy también a reconocerlo, que eventualmente yo hablo con ciertas groserías. Y incluso había leído por ahí que la persona que dice groserías es una persona que tiende mucho a el desahogo, a ser feliz. Incluso alguna vez leí que las groserías como tal pueden ayudar a disminuir el dolor, por ejemplo, ¿no? Ok, bueno, vamos a hablar entonces, esos son dos aspectos que acabas de tomar. Una cosa es decir, por ejemplo, ahorita pasa un suceso y yo decir, esto es una pendejada, a diferencia de hacerlo de manera directa, eres un pendejo. Claro. O sea, hay dos formas. Cuando uno lo habla de manera genérica, uno no ofende, uno no critica, uno no lastima. Ajá. A diferencia que cuando se hace de manera directiva, ahí ese es el problema. Esos son los patrones conductuales. Por ejemplo, en la familia, si lo hablan de manera general, bueno, no pasa nada. Pero cuando en las familias ya es directo, la mamá que se la pasa diciéndole al hijo, eres un inepto, eres un pendejo, no sirves para nada, nunca haces nada bien. O sea, definitivamente son patrones que va a aprender el niño, que obviamente en cascada, cuando él crezca, seguramente puede repetirlo si es que no hace conciencia que eso le dolió y que no lo debe de repetir, ¿no? Aunque en el momento en el que lo está viviendo, llegan a consulta refiriendo que es doloroso. Y después te das cuenta, yo creo que te ha pasado, Claudia, porque Claudia es terapeuta familiar y de pareja,
que entonces este niño cuando crece y tiene una familia repite ese patrón y también le habla con groserías a sus hijos. Exacto. Entonces, si podemos analizar siempre los patrones y los sistemas familiares, encontramos algo muy interesante, ¿no? Que a veces estamos repitiendo 3 generaciones atrás. Entonces, fíjate qué interesante, ¿no? Es como el tema del suicidio, que hoy no lo vamos a hablar, será para otro programa. Por favor, estás invitadísima. Será para otro programa, pero estamos hablando que son en cascada. O sea, hay ciertos patrones conductuales que se van repitiendo de generación en generación, como el suicidio, que es cuando ya detona un ambiente sistémico, un ambiente familiar con índices de violencia altísimos, ¿no? Entonces, efectivamente, primero tenemos que reconocer como humanos, como seres, que estoy dentro de un sistema familiar violento como hijo. Muchas veces los padres, si se dan cuenta, como que lo dejan pasar, como que dicen así soy. Y pues no, aquí este programa que le llegue a todos jóvenes y adultos, que los jóvenes puedan interceder y decir, ok, tal vez yo estoy en un sistema familiar violento y tengo que hacer algo, ¿no? Porque aquí lo que me importan mucho son los jóvenes, porque los padres finalmente ya hicieron su historia. Aquí lo importante es que los jóvenes no caigan en otras cosas por estar en este tipo de ambientes tan dolorosos, ¿no? Qué bueno que dices esto, Claudia, porque dices que este programa le llegue a mucha gente, por lo cual te voy a pedir que nos ayudes a compartir esta información. Es muy sencillo, solo ponle ahí compartir, regálanos un like, un corazón, activa las notificaciones para que estés pendiente de tu programa Vida Saludable. También consulta las redes sociales de nuestra invitada al día de hoy, la maestra Claudia Buitrón. Pero bueno, Claudia, ¿qué necesita darse en un ambiente en la familia? ¿Cuáles son las cosas que influyan para que se pueda dar este ambiente tóxico? Entonces, vamos a dividir en ambientes saludables y ambientes tóxicos, ¿no? Obviamente, en un ambiente saludable, la comunicación es muy asertiva y principalmente amorosa. ¿Qué quiero decir? Cuando haces algo, pues te digo qué bien lo hiciste, lo admito, lo apruebo, te miro, la mirada de aprecio es muy interesante, ¿no? O sea, te miro a los ojos, cuando los jóvenes hablan en la mesa, nos miramos, nos escuchamos, estoy atento. Cuando estoy en un sistema violento, ¿qué pasa? Hay descalificaciones, nos empiezan a juzgar por nuestra forma de vestir, ahora que los cabellos están de colores, el rosa, el azul, el verde. O sea, si nuestra hija adolescente, que normalmente ahí andan experimentando, pues decirle, pinta, ok, te ves muy bien, pero te queda mejor el rojo tal vez. Pero más no, es que te ves horrible, es que mira que pareces, es que... No, porque entonces empezamos a juzgar. Y muchos jóvenes que llegan a consulta entre 18, 17 años, vienen muy dolidos porque su sistema familiar es el que más los oprime, más los descalifica, más los lastima, por estar juzgando sus maneras de ser. Cuando sabemos que en la adolescencia estamos buscando, estamos en la búsqueda. De una identidad. Exacto, de una identidad, que qué música que me gusta, que cómo me he visto, que qué voy a estudiar, a qué me voy a dedicar. Entonces es muy versátil. Y como padres tenemos que, por ahí hay varios libros que les traje, que les voy a compartir. En uno de ellos dice, hay que mirar poco en la adolescencia, escuchar poco y oler poco. Porque efectivamente están cambiando los jóvenes y no podemos, eres un apestoso, siempre hueles a caca, mira, eres un sudoroso, Claro. quítate, o sea, no, Claro. Sabemos que está en eso, más bien en un sistema amoroso es al contrario. Oye, mijo, ponte desodorante, oye, mijo, ya estás empezando a sudar, vete a poner algo, báñate, o sea, lo apruebo, le digo, estás creciendo, estás cambiando, yo te ayudo, hazlo, más no desapruebo, más no descalifico. En un ambiente tóxico, por ejemplo, la habitación clásica. En un ambiente tóxico, los papás están tras el hijo o la hija, arregla, quita, limpia, eres un puerco, eres un asqueroso, mira nada más, eres un... O sea, palabras que de verdad digo, ¿cómo un padre puede ofender tanto hacia un hijo cuando está cambiando y apenas se está organizando? Perdón, Claudia, a mí lo que me ha tocado mucho escuchar de los padres cuando los veo en terapia es que a mí me funcionó. Porque les pregunto, ¿por qué le hablas así a tus hijos? A mí me funcionó. Mi mamá y mi papá fueron muy restrictivos, fueron muy exigentes y yo soy una persona de bien. ¿Se tiene malentendido el concepto entonces? Claro. Lo que pasa es que no podemos encajonar a todos los jóvenes pensando que a todos nos funciona lo mismo. Es como la psicoterapia, o sea, hay muchos enfoques, desde el psicoanálisis, conductismo, sistémico, o sea, no a todos les hace match un proceso.
Tal vez a alguien nunca le caiga el psicoanálisis, tal vez a alguien nunca le caiga el conductual. Es lo mismo. No a todos mis hijos los puedo tratar igual. Antes porque eran 10, 15 hijos, eran familias muy grandes. Cada vez, conforme la familia se ha transformado, cada vez son menos. Hoy en día, siglo XXI, año 2022, el promedio de hijos por familia es 1. Claro. Sí, generaciones atrás eran 10 hijos. Eran 10. 8. Entonces, los tratabas igual. Entonces, obviamente, hoy que se tienen 1 o 2, son diferentes. Hay que entender eso. Todos los hijos son diferentes, pero en los ambientes tóxicos nos hace sentir mal el estar ahí, ¿no? Bueno, para que quede claro, yo creo que esto es muy importante ir tomando nota. ¿Cómo es entonces una comunicación tóxica en una familia que desafortunadamente ya el amor duele? Porque de eso creo que también nos vas a hablar. Sí, caray, no. ¿Cómo es una esto comunicación es todo un tema, tóxica? esto es para muchos programas, ¿no? Cuando el amor duele, o sea, creo que ahí ojalá todos los jóvenes nos estén escuchando. Antiguamente, o sea, te voy a hablar de hace 20 años, nunca se hablaba de violencia en el noviazgo. No existía eso, nadie lo hablaba. Entonces, tú tenías un noviazgo que te pegaba, que ¿por qué te pones esa falda? Te limitaban, te celaban. Los celos son violencia. Entonces, había violencia en el noviazgo, pero nadie hablaba de ello. Entonces, todo el mundo calladito y todos así seguían. 20 años después se puede decir, ¿existe la violencia en el noviazgo? Sí. ¿Por qué sigo ahí? Pues porque vengo de un patrón, tal vez de 2 generaciones atrás, donde los abuelos, los padres y yo veo normal que mi novio me pegue, que mi novio me ofenda, que mi novio me quite la falda que traía porque está muy corta, ponte una más larga, porque mi papá también le dice así a mi mamá. Entonces normalizo que eso es parte de, pero eso es tóxico, porque la libertad es lo único que hace que estemos juntos, una pareja. Entre más libertad, hay una frase que me encanta, cada que puedo la repito, que nada nos una para que nada nos separe. Es decir, entre más libertad te doy y tú estás conmigo solo por el hecho de que quieres estar, se construyen familias y árboles genealógicos impresionantes, hermosos, llenos de amor que no duele. Me Pero encanta lo que cuando acabas de estamos- decir sí. y yo lo quiero repetir porque es lo único que nos une es la libertad. Esto deja claro el individualismo de cada persona y entender que no somos de la propiedad del De otro nadie. y que la otra persona no es de nuestra propiedad. En ese sentido, lo que hace una pareja es en realidad acompañarse. Creo que ya quedó en el olvido eso de nos complementamos, porque eso es como hablar de que La estoy media incompleto. naranja, la media media naranja. naranja es soy incompleto, estoy a la mitad, necesito otra mitad. No es cierto. No. Yo soy un ser completo. Yo soy un ser individual, autosuficiente y que me acompaña Claro. mi pareja. Es Me tu encanta lo que compañero, estás diciendo. claro. Creo que esto, como bien dices, a los jóvenes les va a ayudar muchísimo a entender que desde el noviazgo puede haber un cambio cuando es la antesala al matrimonio para formar una familia y romper el patrón. Si fuiste un joven que tuviste una violencia en casa, no quiere decir que debes continuar con eso. Hay una frase que a mí me encanta, Claudia, yo la comparto: infancia no es destino. No. Lo que me haya pasado en la infancia, yo no tengo que repetirlo. Entonces, creo que estamos empezando a entender, pero falta tocar algo importante. El amor duele. Y a veces estas formas en las que demostramos el amor es doloroso. Y la gente seguramente se está preguntando, ¿y cómo es eso? Bueno, Claudia, pues platícanos. ¿Cómo puede Efectivamente. llegar a doler el amor? Por ejemplo, ¿no? O sea, hay casos en los que van a una boda la pareja, todavía no viven juntos, pasa el chico por la chica. Esto es un caso real, yo les hablo de casos reales. Ella se compra su mejor vestido que encontró, precisamente de este color verde, ¿no? Y dice, bueno, pues yo tengo brillantina y no sé qué tanto, brillaba mucho su vestido. Ella se sentía soñada. ¿Qué pasa? Llega él por ella. Y lo primero que le dice, o sea, ni siquiera la saludó. Sale ella y lo primero que él le dice, ¿vas a ir así a la fiesta? Y ella pues no sabía todavía interpretarlo. Sí, ¿por qué? Pues pareces guacamaya. O sea, eso duele. Pero revisando ese caso, a ella su papá la trataba mal. Era mujer. Era un patriarcado muy impresionante donde los hombres eran los exitosos y las mujeres no. Y ella incluso hizo una maestría en Australia. Regresa con el título, 2 años se va, y el papá le dijo, ¿te fuiste 2 años solo para esto?
una descalificación total, o sea, ¿cómo es posible? No, pero los hijos sí, los varones eran aprobados. Obviamente ella entonces empieza a tener relaciones destructivas, novios que la golpeaban incluso, ¿no? Entonces hasta que no se da cuenta y rompe con eso, le digo, es que tú estás repitiendo algo, y se da cuenta sí, vínculos violentos que vienen de atrás. Obviamente los abuelos se golpeaban, los papás se golpeaban, pues a ella la golpeaban. Y lo reconoce y es en el momento en que dice no más. Y logramos a 2 años, 3 años después, logró tener una relación que no dolía. Claro, a ver, Claudia, yo voy a hacer un comentario y por favor, dame tu punto de vista, porque también, obviamente, claro, desde este aspecto psicológico en el que lo voy a hablar, siempre he dicho que existen las generalidades, por lo cual a lo mejor la bibliografía se basa para poder emitir una interpretación, pero las particularidades también existen. Hay muchas mujeres que pueden venir de un ambiente no tóxico y relacionarse con hombres muy tóxicos. Sin embargo, aquellas que están relacionadas con hombres tóxicos están tratando de resolver la toxicidad que hubo con el padre. Como diciendo, ok, mi papá nunca pudo ser una persona amoroso o amable conmigo, busco a alguien que tampoco lo sea porque yo quiero cambiarlo. Claro. Quiero tener el mérito de decir, yo pude cambiar a este hombre y puede demostrarme el amor de una forma correcta, no de una forma dolorosa. Exacto. ¿Esto es posible? Sí, sí es posible y muchas veces en las estructuras familiares muy rígidas, ¿qué pasa? Suelen los hijos desarrollarse con muchas limitaciones. Se atreven poco a hacer muchas cosas. Incluso en la adolescencia, si el adolescente, que es lo normal, no sale a fiestas, todo el tiempo estudia, si el adolescente no experimenta aquellas cosas, de repente esas subidas y salidas en la noche y los amigos, es normal. Si no lo hace, tenemos adultos muy tímidos y temerosos, porque no experimentaron en la fase de desarrollo y de crecimiento, no experimentaron esta necesidad del cambio, de atreverse, de hacerlo. Entonces, ellos pueden ser que son los primeros que se involucran con parejas tóxicas. Porque supongamos fue un chavo, una chava que era muy estudiosa, nunca iba a fiestas, nunca se portó mal, y los papás, es que mi hija nunca me ha dado lata. Súper bien portada, sí, pero es la primera que se engancha con un tóxico. ¿Por qué? Porque es algo que ella no conoce, es más adrenalínico, un tóxico, porque te genera ciertas hormonas, la toxicidad, los celos, el arrebato, que algo pasivo. Y como ella nunca lo ha experimentado, porque no tuvo una adolescencia donde tenía que moverse, salía a la calle, se engancha. Qué bueno que lo dices, Claudia, y mira, yo quisiera como dejarlo muy claro. Claro. El hecho de ser un padre tan restrictivo y pensar que porque mi hija o mi hijo no salen, porque yo soy una persona tan disciplinada, tan a lo mejor ordenado y siempre estoy con esas frases de primero el placer y luego primero el deber y luego el placer, me traicionó el inconsciente. Sí, claro. Ya te escuché. Nos puede llevar primero, en realidad a una situación en donde el hijo lo que está buscando es huir de un ambiente estricto, a lo mejor, rígido, tan estricto, claro, tan ordenado. O sea, no puede ser algo tan ordenado. Creo que tenemos que encontrar este equilibrio siempre para el bienestar, obviamente, de la familia, en este caso de los hijos. Y me gustaría muchísimo, hasta este punto donde llevamos el programa, empezar a manera de resumen a describir entonces cuáles son las señales que nos pueden indicar que estamos en un ambiente tóxico. Entonces, como hijos, primero, no querer llegar a tu casa. Entonces te inventas todos los pretextos y todas las salidas del mundo para no llegar a casa. Ese es un primero, ¿no? 2, que te bloqueen, que no te miren tus padres, que te hagan la ley del hielo, que te juzguen, te critiquen, en vez de aprobar lo que tú quieres. Cada ser humano tiene que ir sacando lo mejor de sí con la aprobación y apoyo de los padres. Entonces, si te están imponiendo, porque una cosa es dirigir a los hijos y otra cosa es imponer. El problema de imponer hace que no se desarrollen. No, es como todo ser vivo. Todos tenemos un ambiente donde crecer, pero cuando venimos a imponer es cuando ya se marchita y pues está ahí la plantita, ¿no? Pero está muy marchita. Entonces hay que reconocer que estar ahí me duele es algo que no está bien.
porque eso no nos debe de doler. Estar en casa no me debe de doler. Y por eso muchos jóvenes a temprana edad buscan como escapatorias, pues el alcohol, las drogas, el embarazo, para ya me voy de aquí, no, si me embarazo me salgo de aquí, o me voy, las fiestas, trasnocharse, es porque no quieren estar en casa. Y luego ahí es donde el papá no puede entender y no puede creer que el hijo esté recurriendo a estas conductas un tanto a lo mejor rebeldes y dicen, pero ¿cómo? Si yo siempre lo he cuidado, la he cuidado, no he permitido que salga, pues es que justamente ese es el problema, que no se ha visto un equilibrio en donde el joven Exacto. tiene el derecho a experimentar, Claro, le a puedes salir, decir, a conocer. a mí me pasó, mi experiencia con el alcohol es esta. Tú vas a tener tu experiencia, cuídate, más no le prohíbo, porque entre más le prohíbes a un joven, pues más va a querer. Entonces, no, le tienes que hablar de la sexualidad, le tienes que hablar de los peligros que hay en la vida hoy en día. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con todos estos temas, hijo. Ajá. Y cualquier cosa, aquí estoy para ayudarte. Ese es el tema. Pero ¿qué pasa? Muchos papás tóxicos, al contrario. No vas, entonces el chamaco se brinca por la ventana, ¿no? Claro. No puedes tomar, el chamaco se droga, se alcoholiza y lo voy a recoger al torito y se vuelve esto catastrófico. Muchas veces los papás creen que ya terminaron de educar en la adolescencia. Ya eres adolescente, ya vete tú a la secundaria solo, te regresas solo a los 14, 15 años, cuando el joven apenas se está estructurando. Ya es mejor un hijo estructurado para el mundo que sin estructura. Entonces, el amor hace, y el que no duele, que nos estructuremos. La violencia hace que el niño esté desestructurado y pueda caer fácilmente en alguna adicción. Creo entonces que a manera de conclusión sí podríamos decir que es muy importante dejar a nuestros hijos que vivan su propia vida y decirle a los papás que el hecho de que un hijo te respete porque te tiene miedo, en realidad no es un respeto como tal que valga tanto la pena como aquel que se logra, es respeto a mi padre e incluso lo admiro porque a través del ejemplo y de forma amorosa me ha sabido guiar. Exacto. Pero entonces estás hablando de algo que hoy nos reúne aquí. Hablar de la gran diferencia entre comunicación amorosa y comunicación violenta. Cuando hay comunicación amorosa, en la mesa se puede hablar de cualquier tema en casa. Y el papá puede opinar, el hijo puede opinar, y entonces ahí se entrelazan las dos generaciones, padres e hijos. Pero cuando es violento el tema, cuando la familia es violenta, no se puede hablar. Y de esos temas aquí no se tocan. Y de eso no se habla. Obviamente, ¿cómo vamos a entrelazar las dos generaciones que por un lado tenemos la de los padres y la de los hijos, para que entonces la historia de los padres le ayuda como ejemplo, no a seguir, pero al menos tener una referencia? Que si salgo muy noche en la calle hay más peligro que en el día, por ejemplo, ¿no? Como lo que nos trae estos últimos días de la violencia en México. Entonces, necesitamos entrelazar las dos generaciones para tener jóvenes pues saludables, principalmente emocionalmente felices. Yo les digo mucho eso a los papás, ¿no? ¿Usted qué quiere tener? ¿Un hijo feliz o un hijo súper exitoso? Pero pues en el sentido de hizo una carrera y está trabajando en algo que ni le gusta, pero porque se lo impuse yo. Claro. Muchos terminan una carrera por imposición y no terminan ejerciéndola porque eso no querían. Claro, creo que aquí vale mucho la pena, Claudia, hablarle también a los jóvenes en este sentido en donde mis papás a lo mejor son muy restrictivos, ya identifiqué que estoy en un ambiente tóxico y ahora, ¿qué hago? ¿Qué puede hacer un joven? Híjoles, lo ideal sería pues que primero se toque el tema de la violencia y se diga, se manifieste. Se manifieste, ¿qué significa? Que yo lo pueda decir, mamá, me duele que me dejes de hablar, mamá, cuando te platico nunca me miras a los ojos, estás lavando los trastes. O sea, hablar y desmitificar la violencia, o sea, eso no. Y dos, ojalá todos tuvieran un hogar a donde llegar. Casa de la tía, la abuela, la amiga con alguien, ¿no? Para poder moverse de la zona de conflicto, propiamente. Claro, esto es importante porque si el joven no recurre a esto que nos está comentando el día de hoy nuestra invitada, ¿qué podría pasar? Yo creo que esto sí vale mucho la pena ser muy puntual. Ya hemos ido hablando un poco de esto durante el programa, pero sí ser muy puntual porque el padre que nos está escuchando, la madre seguramente puede decir, oye, me estoy identificando con esto, he sido tóxico, he sido a lo mejor demasiado restrictivo. ¿A dónde puede llegar mi hijo? Híjole, aquí estamos hablando de un tema que también para muchos otros programas
el tema del alcohol, las drogas y los embarazos no deseados, ¿no? Cuando hablamos y revisamos la historia de esos jóvenes que están en los anexos, que están en los AA, que están en muchos lados buscando ya ayuda porque ya traen una historia de varios años de ansiedad, de drogas, de alcohol, revisamos y efectivamente vienen de ambientes donde fueron altamente violentados. Entonces los padres como cuidadores deben darse cuenta que algo tan restrictivo o algo tan violento causa las adicciones. Yo por 20 años me he cuestionado, ¿qué es primero, no? ¿La violencia o el alcoholismo? La violencia o el alcoholismo, o sea, ¿qué se dio primero? Pero a la conclusión que llego en 22 años es la violencia. En todos los ambientes violentos, y no necesariamente físicos de cachetear, golpear, patear, no. O sea, hay mucha violencia tácita, hay violencia. Yo estoy convencida que detrás de todo joven alcohólico hay una novia o unos padres que lo están persiguiendo para que no tome. Y entonces entre más lo persiguen, pues el otro más corre y más toma. Y entonces no. Para tratar de huir. Y en un tema de violencia, es no confío en ti, no creo en ti, eres de lo peor, te vas a salir a drogar. O sea, no creen en los jóvenes. Entonces se vuelve un círculo vicioso. El programa está por terminar y me gustaría muchísimo dejarle a la gente algo que estoy seguro que les va a ayudar. Si bien no estamos aquí a lo mejor para hacer ni un diagnóstico, ni es veramente un tratamiento, sí podemos dejarle algunos tips, algunos pasos de cómo construir entonces una relación sana. Ok, entonces para construir una relación sana, yo creo que primero hay que hacer conciencia. Estoy, ya sea papás o hijos, en una relación donde me duele estar. Me reconozco yo como ente de esa familia porque no quiero estar, porque busco escapatorias, busco una salidita para no regresar. Ahí, primer paso, reconocer, estoy en un ambiente que me duele. 2, pedir ayuda con cualquier, incluso en las escuelas, cuando son menores de edad, muchas veces no tienen cómo. La escuela es el mejor medio para que los jóvenes puedan hablar. Maestra, me está pasando esto en casa. La trabajadora social va a tener que incidir en estos sistemas familiares que nos puede ayudar a que el joven no llegue muchas veces a atentar incluso con su salud, ya sea con el cutting, ya sea con alcohol, con drogas o hasta el suicidio, ¿no? Entonces, sí tenemos que ser muy cuidadosos como padres porque los hijos nos están observando todo el tiempo. Y como padres también atenderse. Reconocer, saber pedir perdón, porque el perdón es la única llave de la felicidad. Es la única manera de resarcir cualquier relación para crecer, nada más. Te lo agradezco mucho, Claudia, hayas tocado un tema importante, el perdón, tema del cual vamos a hablar también con la maestra Claudia en otro de nuestros programas. Quiero pedirte en este momento que nos ayudes a compartir este programa, a llegar a mucho más gente. Esto no es posible sin tu ayuda. Recuerda, estamos por Anesma Networks, por Facebook, por Instagram, en YouTube. Es momento de activar las notificaciones y de que estés pendiente de nuestro programa. Me gustaría, Claudia, para terminar, que pudiéramos recomendarle a toda nuestra audiencia algún libro, algo que les pueda ayudar para poder a lo mejor ser más conscientes y cambiar nuestra perspectiva. Sí, fíjate por que ahí tienes varios libros. ¿Alguno que nos puedas recomendar menos, para podernos despedir de todos ustedes? Claro, uno sería El amor que nos cura. El amor que nos cura, de Boris nunca lo sé pronunciar, Cyrulunkin. El amor que nos cura. 2, creo que también es muy importante, hay un libro que se llama Suicidio, que habla de todo lo que es el tema de violencia, de José Luis Linares. Ese también es otro de los libros. Y otro que también me encanta, que a todos los padres deberían en algún momento de su vida escuchar o leer, que se llama, fíjate cómo se llama, Quiéreme cuando menos me lo merezca, porque es cuando más lo necesito. Híjole, con esto nos despedimos. Quiéreme cuando menos me lo merezca, porque es cuando más lo necesito. Claudia, ha sido de verdad un momento increíble compartir contigo en este programa Vida Saludable, un espacio creado para ustedes. Recuerden, para compartir información que nos está ayudando a lograr y mantener hábitos en beneficio de nuestra salud. Yo soy Gualberto Tenorio, psicólogo, nutriólogo, y nos vemos el próximo lunes en punto de las 3:30 de la tarde. Hasta la próxima. Gracias, Clau. Gracias, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos.